Saludos estudiantes, mi nombre es Julián David Bustamante y soy profesor del Tecnológico de Antioquia por el curso virtual de dibujo. En esta ocasión vamos a grabar uno de nuestros primeros videos en el que veremos proyecciones ortogonales. Aquí vamos a explorar los conceptos básicos de vistas, las proyecciones de las caras en los objetos y los sistemas de distribución dentro de los planos. Bueno, para ello vamos a comenzar con estos conceptos principales. Nuestro primer concepto general son las vistas de un objeto. Aquí vamos a entender qué es lo que podemos hacer con un objeto trayéndolo desde la vida real y plasmándolo dentro de nuestro plano, pero de una forma organizada con la cual podamos entender que el objeto tiene diferentes vistas, tiene diferentes perfiles, tiene diferentes contornos y que se puedan plasmar todos de forma efectiva. Nuestro segundo concepto es el sistema de visualización. Aquí trabajaremos con el concepto del cuadrante europeo y el cuadrante americano para entender cómo precisamente ubicar esas vistas dentro de estos sistemas. Nuestras proyecciones ortogonales de un objeto sobre el plano serán el tercer tema y nos permitirán, por medio de la ortogonalidad, entregar las medidas correctas de nuestra pieza sobre el plano. Comencemos entonces. Las vistas de un objeto son las proyecciones que de su contorno, forma y detalle se dibujan en un plano y que dependen del sistema de visualización y la complejidad de la pieza. Generalmente para la escogencia de estas vistas se utiliza la vista frontal o vista alzada, que la tenemos aquí, representada por la letra A, y que es la vista que más información nos presenta al principio del dibujo. Todos los objetos debemos tener en cuenta que se pueden inscribir en un cubo. Para nosotros será el cubo de proyecciones y hagan de cuenta que es una suerte de cubo de vidrio a través del cual vamos a mirar nuestra pieza y sobre el cual podremos dibujar estas vistas. Como les indicaba, la vista alzada es la vista frontal en nuestros objetos y generalmente nos brinda más información que el resto de las otras vistas. Nuestra segunda vista es una vista de planta representada por la letra B, la vista lateral derecha representada por la letra C, lateral izquierda por supuesto por la D, la vista inferior y la vista posterior. Es importante entender que estas 6 letras son una nomenclatura internacional y que nos definen los 6 lados de un cubo para representar precisamente estas vistas. Esta es nuestra configuración de las vistas, de una forma un poquito más didáctica. La vista A es nuestra vista de frente o vista alzada, como la vemos aquí, señalada por esta flecha. Nuestra vista B es la vista superior o de planta, la vemos aquí. La vista C corresponde a este lado de acá y estaríamos viendo nuestra pieza desde el cuadrante lateral derecho. La vista D sería opuesta y sería nuestra vista izquierda. La vista E es nuestra vista inferior, por supuesto como si estuviéramos, no sé, trabajando debajo de un carro, y la vista F es la vista posterior, que está directamente al frente de la vista frontal. Continuamos con nuestro siguiente concepto, los sistemas de visualización y los cuadrantes. Es muy importante entender que estos sistemas determinan cómo debe proyectarse el objeto según la norma y convención internacional. Indican cómo dibujarlo dependiendo de la posición del observador y de la información que brinde la vista. Si bien hacíamos referencia a la vista frontal como la vista que más información nos daba al principio, con el sistema de visualización, el cuadrante en el que lo vamos a dibujar, podremos organizar nuestras vistas dentro del plano. Miremos esto. Los niveles de detalle de un objeto generalmente determinan la escogencia de la vista frontal o alzada, que a su vez es la que brinda mayor información real del objeto. ¿Por qué se dice real? Porque es la que mayores líneas o contornos tiene de frente al observador. No significa que no existan otros contornos o líneas que estén detrás de estos, pero para ellos se utilizarán las líneas invisibles y es un tema que trataremos después. Dependiendo del sistema que se utilice, si es el americano o el europeo, las demás vistas sufrirán cambios en la posición dentro del cubo de proyecciones y sin embargo no tendrán variaciones en los contornos y líneas escondidas o invisibles a las que hacía referencia anteriormente. Veamos. Este es el sistema europeo. En este sistema trabajaremos las vistas a partir de las posiciones dentro del cubo de posiciones, lo veremos en un momento. En el americano, nuestro objeto estará detrás del cubo de proyecciones. Por eso, si notan acá, nuestra vista A o frontal, en ambos sistemas se mantiene en el centro del encuadre. Sin embargo, la vista B o superior o vista de planta en el sistema americano se dibujará arriba.
En el sistema europeo, en cambio, la vista B o superior deberá dibujarse en la parte inferior del plano. Asimismo, la vista C o vista lateral derecha se dibujará en el sistema americano en el lado derecho, pero en el sistema europeo se deberá dibujar en el lado izquierdo. La vista D o lateral izquierda se dibujará en el sistema americano en el lado izquierdo del plano. En el sistema europeo se deberá dibujar en el lado derecho. La vista F o posterior, al igual que la vista frontal, no sufre cambios en la posición. Es importante notar que si bien las vistas están puestas en lados diferentes, la vista como tal, el dibujo que estamos efectuando, es exactamente el mismo en el sistema europeo o el sistema americano, porque lo que está cambiando es la posición del observador, no las dimensiones o los contornos del objeto. Aquí veremos una nota que dice que el desarrollo del cubo de proyección nos proporciona sobre un único plano de dibujo las 6 vistas principales de un objeto en sus posiciones relativas. Con el objeto de identificar en qué sistema se ha presentado el objeto, se debe añadir el símbolo que se puede apreciar en las figuras y que representa el alzado y la vista lateral izquierda de un cono truncado en cada uno de los sistemas. De lo que se habla es de esta figura de acá pequeña. Es una convención internacional que nos permite identificar en qué sistema estamos trabajando y en qué sistema estamos proyectando nuestras vistas. Veamos acá. Este es nuestro cono truncado. En el sistema americano tenemos la vista frontal o vista alzada del cono y dibujamos la vista lateral derecha. ¿Dónde la dibujamos? Como se ve en esta figura, la lateral derecha va al lado derecho de nuestro esquema. En el sistema europeo tenemos nuestro mismo cono truncado, lo vemos acá, nuestra vista frontal, y la misma vista, quiero decir, el dibujo es exactamente el mismo, pero se dibujará, como se indica aquí, en el lado izquierdo de nuestro esquema. El cono truncado representa los sistemas americano y europeo. Este símbolo debe acompañar siempre los dibujos para facilitar la interpretación de los mismos. Nótese que las vistas son exactamente iguales y solo se difiere en la posición respecto de la vista alzada. Nuestro siguiente tema será la apertura en el cubo de proyecciones. De esta forma entenderemos, de modo un poco más sencillo, por qué las vistas se ponen en lugares diferentes cuando estamos dibujando en el sistema americano o el sistema europeo. Este es el tema del cubo de proyecciones. En el sistema europeo, como vemos, la apertura de la caja se hace desde el frente y hasta atrás. En el sistema americano, de forma contraria, se hace la apertura desde atrás y hacia el frente. Ubiquémonos en la vista frontal del sistema americano. Tenemos nuestra vista A, alzada o frontal, la vista superior, B, por supuesto se dibuja arriba, la vista inferior, abajo, la lateral izquierda, dibujada al lado izquierdo, y la lateral derecha dibujada, por supuesto, al lado derecho. La vista posterior está conectada a esta. La apertura de este cubo de proyecciones se hace a partir de estos puntos o vértices que se encuentran en la parte frontal de la caja. Es como si nuestras bisagras estuvieran en este punto y en este punto. De forma contraria, en el sistema europeo, al tener la vista frontal dibujada en la parte de atrás, nuestra vista superior, o lo que deberíamos ver en la parte de encima del objeto, se dibuja en la parte inferior. Lo que deberíamos ver desde abajo se dibuja en la parte de arriba. Lo que deberíamos ver desde la parte derecha se dibuja al lado izquierdo y de igual forma lo que deberíamos ver desde la parte izquierda se dibuja en el lado derecho. La vista posterior tampoco sufre ningún cambio. ¿Esto se utiliza para qué? Para entender que en la proyección ortogonal el observador es el que cuenta la historia de dónde está el dibujo. Veamos. En las proyecciones ortogonales se hacen referencia a los vértices y contornos de una pieza, transferidos a las caras del cubo de proyección en su forma perpendicular a su referente. Notas de esto. Las proyecciones ortogonales permiten hacer una disociación del objeto en partes individuales y representar en cada cara de la vista del cubo una sola de las caras. Es importante tener en cuenta
en qué cuadrante se está dibujando para identificar cuáles vistas van en las posiciones arriba, abajo, izquierda, derecha, dependiendo por supuesto de dónde estemos ubicados como observador, y su interpretación respectiva en el plano. Las líneas en una proyección ortogonal siempre son perpendiculares al punto del cual salen. Por lo tanto, las líneas curvas, círculos y planos inclinados se verán rectos cuando estén alineados de frente al dibujante. Nuestra proyección ortogonal de esta pieza, en cada cara del cubo, se ve como proyecciones de una sola de las vistas a la vez. Es como si se dibujase solo lo que se ve en uno de los muros de vidrio. Ubiquémonos acá. Tenemos nuestra vista en isométrico de una pieza en tercera dimensión. Cuando hacemos proyecciones ortogonales, es importante entender que todos los ángulos que trabajemos desde los puntos de proyección siempre deberán salir perpendiculares a su respectivo punto de referencia. Es decir, que todos estos puntos tienen líneas de proyección que van a dar a las caras externas de vidrio, digamos, de este cubo de proyecciones. Por lo tanto, ubicados en este punto como observadores, dibujaremos cada una de estas líneas como un contorno completo y cada una de las divisiones, como se nota aquí, las dibujaremos de forma real. ¿Cuál es la gran diferencia entre el sistema europeo y el sistema americano? Ahora se entiende de una forma un poco más sencilla toda esta situación. En el sistema americano, el observador, o sea nosotros, estamos afuera del cubo de proyecciones y entre nuestro objeto y nosotros está el dibujo. Por eso, cada que nosotros necesitamos proyectar un punto hacia afuera, en este caso, en el cubo de proyecciones vamos a ver de forma real todas estas líneas. Sin embargo, también veremos estas como líneas invisibles, que son líneas que entregarán esta misma información, pero en el plano posterior. En el sistema europeo, en cambio, nosotros como observadores estamos entre el cubo de proyección y la pieza. Por lo tanto, las líneas visibles que encuentro en esta proyección, que son exactamente estas mismas, notémoslo aquí, se proyectarán hacia la parte de atrás de la pieza. Y con esta información dibujaremos la vista. Por eso es que cuando estamos ubicados en el cubo de proyecciones y en el sistema europeo, es como si dibujásemos al revés de lo que estamos acostumbrados. Como observador dentro del cubo de proyecciones ponemos nuestra vista frontal atrás, nuestra vista trasera en la parte del frente, nuestra vista lateral derecha en el lado izquierdo y nuestra vista lateral izquierda en el lado derecho de la pieza. También funciona para la vista superior, que la tenemos abajo, y para la vista inferior, que la tenemos arriba. Aquí hay unas especificaciones importantes sobre los dos sistemas. Estas notas dicen: en el sistema europeo la vista de planta B, que es la que tenemos acá, se ubica abajo. La inferior E se ubica arriba. La lateral derecha C se ubica a la izquierda y la lateral izquierda D se ubica a la derecha. Sin embargo, en el sistema americano, la vista de planta B se ubica arriba, la inferior E se ubica abajo, la lateral derecha C se ubica en el lado derecho y la lateral izquierda D se ubica al lado izquierdo. Es muy importante tener en cuenta estos factores porque, como decíamos antes, dependiendo del sistema en el que estemos dibujando y de la información que nos brinde la pieza, podremos escoger el sistema americano para hacer nuestras respectivas proyecciones y dibujo, o el sistema europeo para hacer estas mismas proyecciones. Mi nombre es Julián Bustamante. Vamos a completar este video con un pequeño ejercicio sobre proyecciones ortogonales para entender cómo funciona el concepto sobre un dibujo.